Doy gracias al Señor, hermanos, por estar con ustedes una vez más. Agradecido al Señor por un día más de vida. Bueno, hoy es día lunes, está nublado, pero no llueve. Gracias al Señor por todo lo vivido, por todas las cosas que ocurren, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Un abrazo a los hermanos, a las hermanas. Estamos aquí por Facebook y bueno, para compartir con ustedes el libro de Juan. Estamos con este libro en el capítulo 4. Hoy vamos a tocar un tema hermoso, precioso para la iglesia y bueno, y también para todos aquellos que quieren conocer el Evangelio. Aquí en este capítulo 4 vamos a ver la manera, la estrategia, la forma en cómo se debe acercar una persona, un cristiano, a una persona que no es cristiana, ¿no? Y cómo de alguna manera ganarla para que después llegue a ser un predicador de la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre amado, estoy delante de ti, en presencia de ti, agradeciéndote a ti, Señor, un día más de vida, pidiéndote a ti, Señor, la fortaleza, Señor, la primura, Señor, para conmigo en mi vida, que seas tú, Señor, el que conduce, el que inspira, aquel que nos lleva, Señor, a ser de utilidad para aquellos que necesitan el Evangelio. Padre, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes en esta mañana para predicar tu palabra. Amén. Entonces, estábamos leyendo ahí en el capítulo 4, versículo 5. Ya habíamos leído, bueno, vamos a leerlo del versículo 1. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y fuese otra vez a Galilea. Y era menester que pasase por Samaria. ¿Vio? Nosotros ya hemos hablado de Samaria y hemos visto que Samaria era un pueblo que tenía sangre judía y gentil, ¿no? Que era una mezcla. Samaria significa vigilar las alturas, ¿no? Bueno, eso es lo que significa Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sichar. Y Sichar significa borracho falso, ¿no? Y eso habla de que muchas veces la borrachera habla de que uno no tiene una coherencia, una estabilidad, un control de sí mismo. Y lo falso habla de que uno muestra algo que no es, ¿no? Que es falso, que no es real. Entonces Jesús fue ahí, mire, ¿vio? Hubiéramos pensado que sería mejor que Jesús fuera al templo, veo que fuera a la iglesia, y bueno, ahí estaban todos los santos, y que pudiera enseñarles ahí a la iglesia, pero la iglesia no le escuchaba a Jesús. Entonces Jesús se iba al pueblo, donde estaban las personas, donde estaban estos samaritanos, hombres de Samaria, hombres que no eran puros de sangre, sino que tenían mezcla. Y bueno, y ahí había de muchas naciones, había de muchos pensamientos, también había mucha idolatría a los demonios, ¿no? Y bueno, y había muchas fiestas, ¿no? De muchos tipos ahí en medio de Samaria. Era un pueblo que no tenía una relación con Dios, ¿vio? No tenían una relación con Dios,
por medio de la ley de Moisés, sino que ellos eran más gentiles que judíos. Eran mal vistos por los judíos. ¿Vio? Y era raro que un judío pudiera hablarse o compartir algo con un samaritano. Pero Jesús fue ahí. Jesús vio la necesidad, dice. Había una necesidad en esa gente, en ese tipo de gente, de que Jesús fuera ahí. Y muchas veces nosotros estamos muy encerrados en nuestras iglesias, pero tenemos que ir donde está la necesidad. Porque dice, y era menester, dice. Voy a leer la Biblia 1960 y dice, y era necesario, ¿no? Era necesario pasar por Samaria. Había necesidad. Y entonces, vino a Sicar, ¿no? A la ciudad de los borrachos y de la gente falsa. Y esta ciudad fue dada, esta estaba junto, no fue dada, fue junto a la heredad de Jacob, que le dio a su hijo José. Gloria al nombre del Señor. Y estaba allí una fuente, o estaba la fuente de Jacob. La fuente de Jacob es una fuente de agua que Jacob le había dado a José, su hijo. Y esa fuente nunca dejó de dar agua. Se ve que las aguas vienen de las profundidades de la tierra, de los ríos que hay allá abajo, de los canales que hay allá abajo. Y es una profundidad que no se podía, digamos, investigar en aquel tiempo. Era una profundidad muy, muy profunda, ¿no? Y daba abundante agua. Entonces dice que allí estaba la fuente de Jacob. Y nosotros podíamos leer un poco ahí en Génesis 33, 19. Génesis 33, 19. Alabado sea el Señor. 33, 19 dice, gloria al nombre del Señor. Dice Jacob y Esaú. Bueno, conocemos la historia, el encuentro amistoso entre Jacob y Esaú. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso la sierva y a sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y después a Raquel y a José en los postreros. Él pasó delante de ellos e inclinándose a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Esaú corrió a su encuentro y abrazóle y echóse sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿qué te tocan esto? Y respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y se llegaron las siervas y ellas, sus niños, e inclináronse. Y llegándose Lea con sus niños, e inclináronse, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y dijo, ¿qué te propones con todas estas escuadrillas que he encontrado? Y él respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, harto tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Es decir, que él le decía que tenía demasiado, que no necesitaba, ¿no? Esaú. Y dijo Jacob, no, yo te ruego que si he hallado ahora gracia a tus ojos, toma mis presentes de mi mano,
pues he aquí que he visto tu rostro como si hubieras visto el rostro de Dios, y hazme placer. ¿Vio? Fíjese, él estaba dispuesto a darle a Esaú toda su familia, a Esaú su hermano. Fíjese, ¿no? Aún él mismo se entregaba para servirle a Esaú. ¿Vio? Bueno, Esaú le dijo que no necesitaba porque él tenía demasiado. Y esto tiene un significado espiritual que no vamos a tocar hoy a la mañana. Toma, te ruego, mi dádiva, que te es traída, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. Y porfió con él y tomóla, y la tomó. ¿Vio? Fíjese. Y dijo, andad y vamos, y yo iré delante de ti. Y él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pasé ahora mi señor delante de su siervo, y yo iré poco a poco al paso de la hacienda que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue mi señor a Seir. Acá hay una enseñanza muy linda. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo la gente que viene conmigo. Y él dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así se volvió Esaú aquel día por su camino a Sir. Y Jacob se apartó a Sucot y edificó allí para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Sucot significa tienda o cabañas. Y vino Jacob sano a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía para Paradán, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde tendió su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de plata, dice. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Por 100 piezas de plata, ¿no? O corderas. Y erigió allí un altar y llamóle el Dios de Israel. Gloria al nombre del Señor. Entonces venimos de ahí de Juan, capítulo 4, versículo 5. Y dice que ahí vino pues a una ciudad Jesús, a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente, ¿no? Había una fuente, había un pozo ahí, el pozo de Jacob, ¿no? Que después Jacob llegó a ser Israel. Él vio el nombre de él, se cambió. Y pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente, y era como la hora sexta. Gloria al nombre del Señor. Y yo meditaba en esta parte, ¿no? Porque cuando la Biblia habla de que Jesús estaba cansado, habla de su humanidad, ¿no? Que ahí podemos ver nosotros la humanidad del Señor. Y vemos que el Señor, en su humanidad, Él se cansaba. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Porque Él era semejante a nosotros, en fuerza, en resistencia, ¿no? En resistencia, Él era semejante a nosotros. Él necesitaba, cuando se cansaba, él necesitaba descansar.
Cuando tenía sed, él necesitaba beber agua, ¿vio? Y ahí nosotros vemos la humanidad del Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver reiteradamente para aprender de que Jesús era un hombre que obedeció a Dios, un hombre que creyó a su Padre, un hombre que se dedicó a lo que la voluntad del Padre era, ¿vio? Y no era digamos, un hombre todopoderoso, ¿no? Hoy sí, hoy después de la resurrección es un hombre todopoderoso, pero en aquel tiempo él era un hombre como nosotros, ¿no? Él se cansaba, él necesitaba dormir, ¿vio? Gloria al nombre del Señor. Y él necesitaba comer para poder mantenerse vivo. ¿Vio? El alimento que nosotros comemos nos mantiene vivos. Y así Jesús, él se alimentaba. Siempre él oraba por los alimentos. No pedía al Padre que los santificara, que los purificara a los alimentos. Eso no solamente lo hizo el día que él resucitó y comió con los apóstoles, sino que era una práctica en la vida del Señor, orar por los alimentos. El Señor, él siempre llevaba eso a su vida. Y acá nosotros vemos a Jesús hombre, ¿vio? Era un predicador, era un profeta, por supuesto, era un predicador Jesús. Y él tenía la necesidad de ir a Samaria. Él era, como le había dicho a Nicodemo, el viento de dónde viene, de dónde viene no lo sabemos, y donde quiera él va. Pero no sabemos nosotros su procedencia del viento. Y así es todo lo que es nacido del Espíritu. Entonces él era guiado por el Espíritu, Jesús. Era guiado por el Espíritu Santo. Y lo guió a Samaria. Él tuvo la necesidad de ir a Samaria para encontrarse con esta mujer. Fíjese, con esta mujer pecadora. ¿Vio? Y dice que Jesús estaba cansado y del camino, ¿vio? Así se sentó a la fuente y así se sentó a la fuente. Éramos como la hora sexta, no era como el mediodía casi. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber, ¿no? Porque sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí a de beber? Yo, que soy mujer samaritana, ¿por qué? ¿Por qué los judíos no tratan con los samaritanos? Y respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame a beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió sus hijos y sus ganados y él mismo. Y respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré daré para siempre, no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua de vida que salte para vida eterna. Y la mujer le dice, Señor, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá.
Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. No, esto has dicho en verdad. Y dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Y dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Vio? Vosotros adoráis, dice, lo que no sabéis. Nosotros, dice, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores se adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿No? Y por ahí nomás, por hoy. Entonces vemos nosotros que Jesús estaba cansado del camino, pero ahí vemos la humanidad del Señor. Él estaba cansado del camino de haber caminado de dónde era que venía el Señor. De Judea. Él había caminado desde Judea hasta Samaria. Y de ver que es una distancia muy larga esa, porque Jesús estaba cansado. Se cansó, ¿vio?, de caminar tanto por el desierto. ¿Vio? Él sintió ese cansancio en su cuerpo. Así que cuando nosotros estamos cansados, tenemos que saber que el Señor sintió el mismo cansancio que nosotros tenemos. Él no estaba cansado por servir a Dios, ni estaba cansado por predicar el Evangelio, ni estaba desanimado. Estaba cansado de haber caminado. Eso es la humanidad del Señor. Jesús era un hombre humano, como nosotros, tan débil como nosotros. Pero él era fuerte en su debilidad, porque su fortaleza era Dios. Él dependía de Dios para todo, ¿vio?, para que lo fortaleciera. Y entonces vino a esta ciudad y dice que cuando caminó se sentó. Estaba cansado y se sentó. ¿Vio? Hablando de su humanidad, de su fragilidad en el cuerpo. Su cuerpo era un cuerpo frágil como el nuestro. Lógicamente que en otro contexto nosotros tenemos un cuerpo más, digamos, más débil que el que tenía el Señor, porque la vida aquella era más dura que la que vivimos hoy nosotros. Y se sentó. Y era la hora 7. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Acá vemos dos caminantes, dos personas que caminaron hacia la fuente del agua. Pues, tal vez las dos vinieron con sed, ¿no? Pero la mujer vino de ahí, de la ciudad. Ella no debería de tener tanta sed. Jesús vino de allá de Judea, kilómetros caminando. Y él podía tener sed, pero la mujer viene de cerca. ¿Qué sed podría tener? Pero sin embargo ella tenía una sed espiritual. Ella venía, tomaba esa agua y la sed que ella tenía en su interior no se saciaba. Venía y tomaba todos los días. Esta era una mujer repudiada por su propio pueblo, porque Jesús le dijo, ciertamente el que está contigo no es tu marido, porque 5 maridos has tenido. Y entonces era una fornicaria, una pecadora, una adúltera esta mujer. Pero yo aprendí con la gracia que el adúltero, el fornicario, no se va al infierno, viene a Jesús. Jesús está para salvarle de esa situación. Jesús se acerca con amor a esa persona y le ofrece el agua de vida.
de vida eterna. La cuestión es que esta mujer tenía una sed, no de agua literal, sino ella necesitaba saciarse de esa vida, por así decirle, porque ella estaba harta, estaba cansada de tal vez de esa vida, porque si Jesús se acercó a esta mujer es porque había una necesidad en esa mujer. Había una necesidad. Y así esta mujer representaba a todos los samaritanos, a todos aquellos que vivían alejados de Dios, ¿vio? Porque esta mujer estaba alejada de Dios por su pecado. Y seguramente que toda la nación, porque si habría uno que hubiera podido tener comunión con Dios, Jesús hubiera ido donde estaba esa persona, pero fue donde estaba esta mujer samaritana, esta pecadora. Esta pecadora era rechazada, por eso fue a las 12 del mediodía, ¿vio? No, las mujeres para sacar agua ellas iban temprano a la mañana, ¿vio? Cuando todavía el sol no está quemando. Pero ella tiene que venir a la hora donde las otras mujeres no están para no ser juzgada, criticada o tal vez golpeada, vaya a saber. Y esta mujer vino con una sed interior, pero Jesús tenía una sed exterior, por así decirlo. Él tenía sed porque había caminado demasiado. ¿No? Y así es la carne necesita beber agua cuando trabaja demasiado, camina demasiado. Entonces, vino una mujer de Samaria a sacar agua del pozo, ¿vio? Y todos los días esta mujer tal vez venía y con la misma carga en su corazón, con el mismo cansancio en su vida, para sacar agua y refrescarse. Pero tenía que volver otro día y otro día y otro día. Y Jesús le dice, dame de beber a la mujer. Y acá vemos la manera en cómo Jesús buscó algo por donde entrarle a la mujer, ¿vio? Y le entró por el agua, porque él tenía sed y ella venía a buscar agua. Entonces, como un samaritano y un judío no se hablaban, entonces le entró por el asunto del agua, por el asunto de la sed, ¿vio? Que eso tenían en común. ¿Vio? Tenían en común eso, ese punto. Jesús tenía sed y la mujer también tenía sed. Los dos querían saciarse, ¿no? Y entonces Jesús le entró por ahí, ¿no? La mujer tenía el balde para sacar agua, para que Jesús tome, ¿no? Entonces necesitaba de alguna manera de la mujer. Y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar y de comer, le dice. Y la mujer de Samaria le dice, ¿cómo siendo judío, cómo siendo tú judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Fíjese, ¿no? ¿Cómo le entró el Señor? Vio algo en común, algo que ella, por donde él podía entrar, ¿no? Y así nosotros tenemos que buscar la manera de cómo entrarle a las personas, ¿no? Cómo entrarle. A mí el Señor hace muchos años me enseñó que cuando yo me encuentro con una persona tengo que dejarla hablar. Yo le dejo hablar a esa persona. Y llega un punto en su conversación que me liga a esa persona. Una experiencia, no sé, algo que esa persona tiene en común conmigo, ¿no? Y ahí es donde yo puedo entrar. Yo puedo entrar ahí, en ese punto.
Y gracias al Señor que sin saberlo, me encuentro que el Señor hizo lo mismo. ¿Yo? A veces vamos queriendo predicar el Evangelio a una persona que está en otro momento, está ocupado en otras cosas, que no hay nada que nos ligue con esa persona. Pero tenemos que buscar eso como Jesús lo hizo. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Y dice que la mujer le dijo, ¿cómo puedes pedirme tú de beber? Tú eres judío, yo soy samaritana. No se tratan los samaritanos con los judíos. No se tratan ellos. Ahí en el Mateo 10:5 podíamos leer. Mateo 10:5 dice así. Está hablando de la misión. Y 10:5 dice, a estos dos envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Él le había dicho ahí en Mateo capítulo que no deberían entrar a la ciudad de los samaritanos, o a la tierra de los samaritanos. No podían entrar. Jesús le había ordenado a sus discípulos, ahí en Mateo. Gloria al nombre del Señor. Pero él, sin embargo, fue él mismo. ¿Y por qué no lo hubieran aceptado? No lo hubieran aceptado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese por qué Jesús se fue desde Judea hasta Samaria caminando. Para tener sed, para encontrarse con esta mujer. ¿No? Simplemente para eso, para encontrarse con esa mujer. El Espíritu Santo lo estaba llevando. Estaba poniendo algo en Jesús que era la sed, ¿no? Que esta mujer también tenía, pero esta mujer tenía sed espiritualmente, sed de paz, sed de felicidad, sed de descanso. Y dice, y respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿No? Agua de vida eterna, por así decirlo, agua viva. Agua de vida eterna. Si tú conocieras, ¿quién te pide de beber? ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Entonces, ahí vemos que Jesús se está dando a conocer a la mujer. Y la mujer no entiende el hablar de Jesús. Jesús se está dando a conocer como el siervo de Dios, como el enviado de Dios. Porque solamente el Mesías podía saciar podía darle esa vida eterna a los hombres. No, solamente el Mesías, el enviado de Dios. Y entonces Jesús le hace saber a esa mujer, pero la mujer no entendió. Y respondió y díjole, si conocieses el don de Dios. Pero Jesús era el don de Dios. Era el enviado de Dios. ¿No? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. No, porque todo aquel que pide recibe, dice el Señor. Y todo aquel que busca halla. Entonces, ¿dónde va a encontrar el hombre la vida eterna? En el don de Dios, en Jesús. ¿No? Usted tal vez necesita agua de vida. No, ciertamente que la necesita. ¿No? Todos aquellos que no conocen a Jesús necesitan el agua de vida eterna, es decir, la salvación, el nuevo nacimiento. Pero tienen que entender que solamente Jesús le puede dar eso, porque Jesús es el don de Dios.
y tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Alabado sea el Señor. Ahí en Jeremías 2:13, Jeremías 2:13, vamos a ver qué nos dice ahí. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Vio? Ellos le dejaron al Señor. Increíble, hermano. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, para acabar para sí cisternas rotas que no contienen agua. ¿Vio? Así pasa, hermano. No, nosotros cavamos y cavamos para amontonar agua, amontonar vida. Pero la vida que nosotros amontonamos no es una vida eterna. Porque la vida que nosotros podemos amontonar, por así decirlo, no viene de Dios. Porque la vida eterna solamente viene de Dios. ¿No? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, para acabar para sí cisternas rotas que no detienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha sido dado en presa? Bueno, y entonces vemos acá lo que Jeremías habla, está refiriendo, ahora sabemos que la cisterna, ¿no? Como decía Jeremías 2:13, el agua viva, ya Jeremías ya hablaba en aquel tiempo, no el agua viva. El agua viva era la vida eterna. Ese es el agua viva, el agua que no perece, que no. Usted toma esa agua y usted vive eternamente, ¿no? Y el agua es Jesús, es su palabra. Por eso dice, aquel que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces fíjese que acá Jeremías está haciendo alusión a lo que le dijo a Timoteo y a lo que le dijo a la mujer en el pozo de Jacob. Porque en el Antiguo Testamento la vida eterna se llamaba agua viva y ahora se llama vida eterna en el Nuevo Testamento. ¿No? Y entonces fíjese, hermano, qué maravilloso. Y la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? Y Jesús tenía el agua viva en él. En él tenía el agua viva. Él era, ¿no?, la fuente de agua viva. Y el agua era su palabra. Si ella recibía su palabra, la palabra del Señor, ella iba a poder saciar su sed, ¿no? Y no iba a tratar más de apagar su sed, porque su sed ya había sido saciada por esa palabra que estaba en Jesús, ¿no? Esa palabra de vida eterna. Entonces Jesús le dice a la mujer, Señor, no tiene con qué sacarla. Ella miraba lo material. Ella veía que él no tenía un balde, que no tenía un recipiente para sacar agua. Y entonces, ¿cómo ella iba a poder tomar del agua que él le da si no tiene un medio para sacar el agua del pozo de Jacob? Pero esa agua no tiene vida eterna. Esa agua es un agua natural, que no produce vida eterna. Así son las enseñanzas o las palabras que salen de los hombres. Los hombres a veces son como el hombre como el pozo de Jacob, ¿vio? No tienen fin ese pozo. Sacan aguas amargas, ¿no? Sacan agua
que produce más sed, ¿no? Y esas son las enseñanzas, son las palabras que ellos usan y que tratan ellos de que nosotros podamos saciar nuestra sed. La sed, quieren saciar la sed de los pecadores con sus palabras, con esa agua que sale de ellos. Pero no. El único que puede saciar la sed de la humanidad es Jesús. Y esa es la enseñanza. Y Él viene para saciar la sed del pecador. Él viene para saciar la sed del borracho y del mentiroso, del hipócrita. ¿Vio? Así como sació la nuestra, ¿no? Así Jesús quiere saciar hoy tu sed. Solamente usted tiene que recibir la palabra. La palabra es el agua, ¿no? El agua que sale de Jesús. Esa es el agua es la palabra que sale de Jesús. Y cuando usted recibe esa palabra, entonces usted se sacia para siempre, eternamente y para siempre. Y ya no necesita buscar, como vamos a ver. Y dice, y la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Le dio un pozo, pero que no saciaba. La sed interior, la paz interior, el descanso interior, no saciaba. Pero saciaba la sed del cuerpo. Mayor que nuestro padre Jacob, que dio este pozo, el cual bebió y sus hijos y sus ganados. Y respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. ¿Vio? Volverá, no hay nada que hacerle. No solamente su cuerpo, su alma, todo su ser estará sediento. Y hoy el problema de la humanidad es que no hay agua. Hay agua, pero los que la tienen no la dan. ¿Vio? La atesoran para sí mismos. Lógicamente que no todos estamos para ser evangelistas. No todos estamos para ganar multitudes para Cristo. Pero tenemos personas que conocemos alrededor, conocemos personas que necesitan del agua viva, del agua que exalte para vida eterna, que trae descanso, que trae sanidad. No, porque esta es un agua, la que Jesús nos da, es un agua curativa, tanto el alma como el cuerpo también. Es un agua milagrosa, por así decirlo, que tarda el envejecimiento, ¿vio? Que nos da fuerza. Cada día que nos levantamos nos da fuerza y vitalidad en medio de tantas situaciones. Vamos a la palabra. Vamos, buscamos la palabra del Señor y nos fortalecemos. En medio de tanto desánimo, en medio de tanta derrota que hay por todos lados, ahí tenemos la palabra de vida eterna. Dice, aquel que tomara del agua esta, dice, volverá a tener sed. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. No tendrá sed jamás. Gloria al nombre del Señor. Imagínese entrar en una paz. Por eso el evangelio que Jesús predicó fue el evangelio de la paz interior. ¿Vio? Y el diablo siempre está tratando de quitarnos esa paz, llevándonos a su terreno, llevando a que nosotros prestemos atención a todas estas cosas de este mundo. Pero nosotros tenemos que mantenernos en el lugar donde Dios quiere que estemos. ¿Dónde quiere que estemos Dios? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, reunidos con los hermanos, reunidos con el pastor, con el ministerio, ¿no? Disfrutando eso, porque ahí está el Señor, como vida en medio de nosotros, y Él nos sacia. ¿Vio?
dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. La vida eterna hoy nosotros la tenemos en nuestro espíritu y en nuestra alma santificada y regenerada. Sabemos que nuestro cuerpo, si Cristo no viene antes, va a ir al polvo, de donde fue tomado. Pero sin embargo tenemos una morada que Cristo preparó para nosotros en los cielos, la cual recibiremos al sonar la última trompeta. Nos iremos con el Señor y recibiremos un cuerpo resucitado y glorificado semejante a la gloria suya. Esa es nuestra fe. Entonces, fíjese, Jesús le estaba hablando a esta mujer, le estaba predicando, le estaba enseñando el mensaje de salvación para los pecadores. ¿Vio? Al hombre religioso le enseñó que tenía que nacer de nuevo, a Nicodemo. Pero a esta mujer que representa al pueblo, porque el pueblo tiene sed, tiene hambre y sed de justicia. El pueblo tiene necesidad de una vida pacífica, de una vida que lo lleve a gozar, a disfrutar. Porque la vida que nosotros, o que este mundo nos ofrece, porque este mundo parece un pozo que contiene un agua, pero esa agua nunca sacia. Siempre uno tiene que hacer el doble de esfuerzo. Pero Jesús no. Jesús dice que Él da gratuitamente. Porque Él dice, venid a mí todo lo que estás cargados y cansados, y yo os haré descansar. Echad sobre mí vuestras cargas, ¿no? Entonces, fíjese, la mujer le dice, Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Claro, estaba cansada la mujer de venir todos los días ahí y sacar el agua para saciarse. Estaba siempre repitiendo la misma vida todos los días. Todos los días el mismo recorrido, todos los días las mismas situaciones, todos los días los mismos problemas. Y ya estaba cansada esa mujer. Pero no estaba cansada porque caminó como Jesús, ¿no? De Judea a Samaria. Ella tenía otro tipo de cansancio. Hay mucha gente que está cansada, que está harta de vivir, de todos los días lo mismo, ¿no? De pelear, de discutir, de que la plata no alcanza y que esto y que lo otro. Está cansada la gente. Entonces, yo le invito a usted a venir a Jesús. Venga a Jesús. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Porque Jesús dijo, aquel que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Va a traer un descanso, ¿no? Y va a tener un nuevo nacimiento. Usted va a nacer de nuevo y va a beber de esa agua de vida eterna. Alabado sea el Señor. Porque déjeme decirle que esta vida que nosotros vivimos en este mundo es efímera. Es una vida muy corta. Hoy estamos y mañana ya no estamos más. Por más que tengamos 100 años, por más que tengamos 150 años, se fueron y empieza la vida eterna o la muerte eterna. Jesús no quiere la muerte eterna para ninguno de los hombres que viven en esta tierra. Jesús quiere la vida eterna para ti y para mí, ya me la digo. Usted que está cansado de repetir todos los días lo mismo, tal vez usted vaya a la iglesia, tal vez usted se congregue, tal vez usted tenga familiares, su padre, su madre, sus hermanos cristianos, pero está cansado. Está cansado de ir al culto, está cansado de siempre lo mismo. Bueno, venga Jesús. No, permítele a Jesús entrar en tu vida. Bebe del agua. El agua es la palabra de Dios. Bebe del agua de vida eterna. Porque la palabra de Dios dice, mi cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿No? Porque tienen vida eterna. Y entonces, la mujer le pidió esta agua. ¿Vio? Ella quiso esta agua.
y para no venir a sacarla aquí nunca más. Y Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Vio? Le hizo ver su condición. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido. Para tratar con Jesús siempre hay que ir por la verdad. Siempre hay que ir con la sinceridad, con la honestidad, con la humildad. ¿No? No se puede ir con mentiras, con engaños. No es bueno. No, porque Dios aborrece eso. No tolera eso. Pero la mujer, aunque estaba en una condición desfavorable delante de Dios, ella le dijo la verdad al Señor. Y le dijo la mujer, no tengo marido. No le dijo todo al Señor. Pero Jesús conocía todo. Y dícele, bien has dicho, no tengo marido, porque sí con marido has tenido. Y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho en verdad. ¿Vio? Le gustó al Señor la verdad, la sinceridad de esta mujer. ¿Vio? Entonces, la verdad que aquel que está cansado, que está hastiado, que está necesitado de algo, es una persona que dice la verdad para alcanzar tal vez aquello que necesita. Y entonces le dice, dícele la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí en el capítulo 6 del mismo libro de Juan, versículo 14, en la multiplicación de los panes, aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Vio? La mujer lo vio como un profeta a Jesús, supuso, ¿vio? Porque Moisés había dicho que se levantaría un profeta como él. Y a él tenían que oír y a él tenían que seguir. Ellos estaban esperando el profeta que había hablado Moisés al pueblo de Israel. Y el profeta, aunque vinieron muchos profetas, no, pero ellos todavía estaban esperando a el profeta. Entonces, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. La mujer no sabía dónde al final. Y dícele Jesús, mujer, ¿vio? ¿Dónde es el lugar de adoración? ¿Dónde es el lugar de adoración? ¿Cuál es el lugar que nosotros tenemos que conocer para ir a adorar a Dios? Y Jesús da la respuesta, ¿dónde tenemos que ir a adorar a Dios? Y dícele Jesús, mujer, créeme que ahora viene, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es que cuando los adoradores, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Y esto es muy amplio para mí, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos que adorar a Dios? En el espíritu. Y en verdad. Porque muchos de los que se llaman adoradores hoy día no viven la verdad del Evangelio. Ellos adoran, pero después viven una vida en la carne, una vida con un alma no santificada, una vida desconociendo la palabra de Dios. ¿No? La adoración es producto de la palabra, ¿no? De lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? El Espíritu. Porque nosotros hemos nacido del agua y del Espíritu. Y entonces nosotros ahora adoramos al Padre en espíritu. En espíritu habla de la nueva creación y también habla en espíritu de la vida. Nosotros adoramos a Dios en espíritu cuando nosotros obedecemos la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. La verdadera oración es esa.
Adoramos al Señor en espíritu cuando llevamos a la palabra que nos enseña el espíritu, la llevamos a la vida práctica, ¿no? Entonces eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, realmente se puede ver la verdadera adoración en nosotros, en verdad. Si usted canta armoniosamente en el culto, con una voz angelical, pero su vida, una vez que termina el culto y usted se va para su casa, se cierra las puertas de su casa y ya no es la vida de Dios la que se manifiesta. Esa adoración no sirvió. La adoración es algo que tiene que ser personal. Es diferente a la alabanza. Usted puede alabar a una persona que no está presente. Puede hablar de esa persona, ¿no? Y marcar las cualidades y las bondades de esa persona. Eso es alabar a esa persona. Pero adorar a esa persona tiene que estar presente, ¿no? Entonces, usted y yo tenemos que adorar a Dios porque Él está presente. En nuestro espíritu y en nuestro alma está el Señor. Y le adoramos en verdad. En verdad es seguir la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Seguimos las doctrinas. En los 4 evangelios no hay doctrina. En los 4 evangelios hay salvación, el evangelio de la salvación. Las doctrinas están en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Ahí están las doctrinas para que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Y entonces dice Jesús, que ellos adoraban lo que no saben, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dice el Señor, ¿no? Mas ahora viene la hora y es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dice la palabra del Señor, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Gracias le damos al Señor. Se pasó la hora, hermano. 7 segundos. Creo que son 7 segundos, 7 minutos. Bueno, el Señor bendiga. Agradecido al Señor. Vamos a continuar con esta meditación de la palabra, que es tan hermosa y tan preciosa, ¿no? Conocer al Señor, conocer su humanidad, conocer que Él vino con un propósito para darnos vida eterna. La vida eterna está a tu alcance. Tú tienes que recibir la palabra de Dios, ¿no? Esta palabra que yo te hablé, tienes que tomarla como de parte de Dios para tu vida. Y recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. De corazón. Entregarle tu vida al Señor de corazón. Decirle, Señor, mi vida ahora te pertenece a ti. Señor, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo son tuyos. Yo te lo entrego a ti, Señor, para poder beber de esa agua que tanto necesito. Padre amado, te damos gracias por esta hora que tú nos has permitido hablar de tu palabra. Señor, que esta palabra que he predicado no vuelva a mí vacía. Señor, que haga tu voluntad, Señor. Que produzca todo aquello que tiene que producir. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Hermanos, no se olviden que necesitamos suscriptores para que esta palabra corra, para que esta palabra que usted escuchó puedan escucharla a otras personas para que también puedan ser salvas y obtener la vida eterna. Señor les bendiga. Amén.